día de hoy vamos a hablar sobre faringitis en adultos. Bueno, lo que vamos a revisar fue extraído de estos 3 artículos, los cuales están en UpToDate. Entonces, antes de empezar a revisar el tema, nos debemos plantear unos objetivos. El primero de estos es diferenciar entre una faringitis viral y una bacteriana, conocer la evaluación del paciente adulto con faringitis aguda y su diagnóstico, comprender también el tratamiento antibiótico de la amigdalitis estreptocócica y uno muy importante que puse en negrillas, evitar la prescripción excesiva de antibióticos. Entonces, debemos saber que la faringitis es una patología muy común que se puede encontrar en el ámbito de urgencias o también se puede encontrar en el ámbito de consulta externa. La mayoría de casos son por virus o también pues, por bacterias que ya luego de esto las vamos a hablar y a explicar. Bueno, la faringitis, muchos casos y muchos reportes nos han dicho que podría estar en el 1 y el 2% de todas esas visitas a consulta externa en Estados Unidos de América. Tiene un pico y ese pico se da en la infancia y en la adolescencia. Y en los pacientes adultos también tienen un pico a los 40 años y esa incidencia disminuye a partir de esa edad. Bueno, ¿qué podemos decir de Colombia? Colombia, la verdad, hay muy pocos estudios que respalden esta patología, aunque sabemos que es una patología muy común. Si estamos en un servicio es casi imposible que no nos llegue esta patología. Entonces aquí hay un estudio, el cual fue extraído de Cielo, es de Medellín del año 2012, en el cual quieren conocer la frecuencia del estreptococo del grupo A en niños mediante pruebas de ensayo cromatográfico. Entonces, un estudio transversal. Cogieron 144 niños de 3 a 13 años, se les tomó frotis de garganta y se les hizo una prueba rápida para estreptococopiógenes. 21 de esos niños, que fue el 14.6%, fueron positivos para estreptococopiógenes. 11 fueron portadores asintomáticos y 31.3% tenían síntomas. Hay otra que saqué, que es de el repositorio de la Universidad Javeriana. Es un estudio que se hizo en el 2011 en Bogotá. Se hizo una revisión de historias clínicas, 2.742 historias, las cuales 209 fueron diagnósticos de faringoamigdalitis. 72% de estos casos fueron niños entre 2 a 3 años. Entonces esto nos lleva a decir que es una patología muy prevalente en la infancia, pero pues en la adultez en Colombia no encontramos ningún estudio que soportara como esa prevalencia y sus casos. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de el boletín epidemiológico que se da en Colombia, el último que salió fue el 24 al 30 de mayo, tampoco pues vamos a ver reporte ese porque no tiene ficha de Civigila, entonces es muy difícil saber cuál es su prevalencia en Colombia. Bueno, entonces hablando de su etiología podemos derivarla en dos, una que es causas infecciosas y otra que causas no infecciosas. Entonces en causas infecciosas podemos hablar de que pueden estar los virus y también pueden estar las bacterias. Entonces, en los virus vamos a tener el adenovirus, el rinovirus, el coronavirus, también puede estar el virus respiratorio sincitial, que van a ser del 25 al 45%. Y todos estos van a causar síntomas del tracto respiratorio superior, como va a ser estornudo, ronquera, también puede haber dolor de oído, molestias sinusales, úlceras orales. La fiebre típicamente es de bajo grado, pero si cursa con una influenza podría estar de alto grado. Y también la linfadenopatía cervical también es muy prevalente en esta. Se puede presentar un exantema viral como lo vemos acá, el cual nos muestra que son múltiples máculas eritematosas y nos podría decir que el paciente está presentando etiología viral. Bueno, y las causas bacterianas, pues la más común es el estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes, estaría del 5 al 15%.
Este va a tener una sintomatología como dolor de garganta de inicio agudo, una fiebre, edema faríngeo, exudados amigdalinos irregulares, una linfadenopatía cervical, petequias, una erupción escarlatiniforme y una lengua en fresa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen de un paciente que tiene streptococo del grupo A, notablemente pues por su exudado amigdalino, que es bilateral, es predominante, se le ve que tiene inflamación y también pues petequias. Y este que es la lengua enframbuesada. Entonces debemos clasificar este streptococo del grupo A en varias infecciones para saber a cuál le vamos a dar tratamiento y a cuál no. Entonces, la infección activa es todo ese paciente que tiene infección sintomática. La infección persistente es ese paciente que tiene infección sintomática, pero que no ha sido resuelta después de que ese tratamiento antibiótico ha sido instaurado y ha sido adecuado. Puede decir que ha sido un fracaso desde el tratamiento. O una infección recurrente, que es una nueva infección que es sintomática, que ocurre después de también haber tenido un tratamiento antibiótico instaurado, que puede ser por el mismo serotipo, que puede ser por otro serotipo. Y la infección crónica, que es una colonización asintomática en la orofaringe. Es muy importante distinguir esos porque, como les decía anteriormente, vamos a ver a cuál darle tratamiento y a cuál no. Solo le vamos a dar tratamiento a los pacientes que son sintomáticos, a los pacientes que son asintomáticos o que podríamos decir que tienen una infección crónica, no estaría indicado darles tratamiento. Bueno, también debemos hablar antes de la evaluación, de que hay otras bacterias que no son muy prevalentes, que puede ser el estreptococo del grupo C, G, que son menos frecuentes, más o menos se van entre el 5 y el 10% de los casos, y tampoco tienen como mucha diferencia en sintomatología para compararlas con el estreptococo del grupo A. Su evaluación la podemos hacer con una necesidad de tratamiento urgente, debemos ver esos pacientes que de pronto no es muy común que veamos infecciones graves de la faringe o de los tejidos. Y además de eso, deberíamos descartar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿cuáles serían los signos de obstrucción de la vía aérea? Sería que tuviera como una voz apagada o en papa caliente. También que tenga una acumulación de saliva o un babeo, estridor, dificultad respiratoria, que podría haber taquipnea, disnea, retracciones. Y la posición del fateo o de trípode que pues nos permeabilizaría la vía aérea. Es muy importante acá, en la etiología no infecciosa, que también podría ser pues ya hablamos de la etiología infecciosa, que podría ser por virus y bacterias, y la no infecciosa, que sería por rinitis, sinusitis alérgica, enfermedad pues, por reflujo gastroesofágico, tabaquismo. Trauma se puede ver en esos pacientes que han sido sometidos a intubación. También medicamentos pues como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque estos a veces nos pueden provocar angioedema, y trastornos autoinmunes como la enfermedad de Kawasaki. Ya continuando con el diagnóstico, para Colombia es netamente clínico. Si uno pues ve a un paciente con una faringitis y ve todas sus características, uno ya podría comparar si es viral o bacteriano. Pero como estas guías y esta revisión ha sido extraída de Estados Unidos, entonces ellos nos ponen como diagnóstico varias etapas, igual las vamos a hablar. Entonces, hablamos de que diagnóstico lo podemos hacer por medio de un frotis o también lo podemos hacer por medio de pruebas rápidas. Entonces, nos hablan de que cuando no es claro si debemos hacer ese diagnóstico con una prueba, debemos hacer unos criterios de Centor. Los criterios de Centor son los que están acá, y es que vamos a ver si tiene ese paciente un exudado amigdalino, si tiene una linfodenopatía cervical, si tiene fiebre, si tiene ausencia de tos, cada uno le vamos a poner como un punto. Si ese paciente llega a tener más de 3 puntos, tiene una necesidad pues, de hacerle una prueba. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Asociación pues, Americana del Corazón recomienda que cada médico debe determinar si va a hacer la prueba o no hace la prueba.
pero la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y de Enfermedades Infecciosas dice que no, que debe de usarse los criterios de Centor para justificar esa prueba. Entonces, a la prueba rápida para el estreptococo del grupo A, entonces se hace pues en los pacientes que uno tiene como esa sospecha de que está cursando con ese estreptococo piógenes. Entonces, una sola es suficiente para el diagnóstico y no sería necesario pues cultivar al paciente. Pero pasa algo y es que este paciente puede tener esta prueba negativa y ya necesitar un frotis. Esta prueba tiene una sensibilidad del 77% al 92% y una especificidad del 88 al 99%. Entonces, en realidad los falsos positivos serían poco frecuentes. Bueno, ¿cuándo debemos usar el cultivo? Cuando hay mayor riesgo de infección grave o complicaciones pues, por estreptococo del grupo A, que esas complicaciones serían como antecedentes de fiebre reumática o también afecciones en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están en contacto cercano con personas o que tienen alto riesgo de complicaciones. Entonces, esas personas que cuidan a personas ancianas, que cuidan niños que están en guarderías, pacientes en quienes tiene una sospecha alta de que pueda tener esa prueba rápida negativa, debe usarse el cultivo para confirmar que el paciente sí esté cursando con ese estreptococo. ¿Cómo se debe tomar ese cultivo? Ese cultivo debe tomarse al inicio de la terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque pues no sería ético después de haberle dado el tratamiento antimicrobiano hacerle el cultivo, pues porque nos daría falsos positivos. Y las muestras deben obtenerse con un frotis vigoroso de ambas amígdalas, o si el paciente, por ejemplo, no tiene amígdalas, de las fosas amigdalares o de la faringe posterior. Este cultivo tiene una sensibilidad del 90 al 95% y una especificidad del 95 al 99%, que es muy alta. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este tratamiento? Los objetivos es reducir ante todo la severidad y pues los síntomas que son lo que más afectan al paciente, prevenir esas complicaciones agudas que pueden ser esa otitis media aguda, pueden tener abscesos o otras infecciones pues masivas. También prevenir las complicaciones tardías que podrían ser la fiebre reumática y prevención pues a la propagación de otras personas. ¿A quién debemos tratar? Como dijimos anteriormente, cuando clasificamos el estreptococo, a todos los pacientes que son sintomáticos. También a todos los pacientes que nos dé la prueba o el cultivo positivo. Listo. ¿Cuál sería el tratamiento inicial? El tratamiento inicial, pues el pilar siempre del tratamiento sería el antibiótico, porque es el que nos va a reducir en sí el patógeno, nos va a mejorar el paciente la sintomatología. Pero también se pueden administrar medidas de atención de apoyo como AINES, acetaminofén, pues para aliviar los síntomas como fiebre, dolor. Entonces la penicilina es el tratamiento de elección. ¿Porque es el de elección? Porque tiene muy buena eficacia, porque su espectro es muy estrecho, porque es de bajo costo. Entonces tenemos tres formas. Una que es la penicilina potásica, que podemos darla 500 miligramos 2 a 3 veces al día por 10 días. Esta tiene ventajas y es que tiene un espectro muy estrecho, no tiene una resistencia documentada y es de bajo costo. Y la desventaja de esta sería que habría que darla 2 o 3 veces al día. Entonces, si el paciente no es muy adherente, de pronto no funcionaría. La penicilina benzatínica, que se administra 1.2 millones de unidades intramuscular, dosis única. Las ventajas sería que es dosis única, entonces el paciente tiene una adherencia garantizada y además de eso, pues tiene una prevención de la fiebre reumática, es el único medicamento que ha mostrado que sí previene esta patología. Y las desventajas es que el dolor es horrible, el de la inyección, y pues también tiene un alto costo.
Y la amoxicilina, que podemos administrarla 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, o 1000 miligramos una vez al día por 10 días. Y las ventajas de esta es que, por ejemplo, las tabletas de 1000 miligramos son tabletas de liberación prolongada. Entonces, al ser tabletas de liberación prolongada, las podemos dar una vez al día. ¿Cuáles serían las alternativas de la penicilina? Serían para esos pacientes que tienen alergia a la penicilina o que no toleran bien la penicilina. Entonces, la selección de esta alternativa depende del tipo de alergia que presentó la penicilina, de la tasa local de resistencia pues, que tengamos a los medicamentos y de las preferencias que tenga el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen una reacción leve a la penicilina, por ejemplo, una erupción maculopapular, podría administrarse cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, que podemos dar 500 miligramos oral 2 veces al día por 10 días. O los pacientes que ya han tenido causas más graves como angioedemas o anafilaxias, pero pues de forma más grave, podríamos administrarle macrólidos, como la acitromicina, que viene 500 miligramos oral una vez al día por 3 días. Y los pacientes que ya registran una resistencia a macrólidos y también tienen alergias a cefalosporinas, pues podríamos darles clindamicina, que la podemos dar 300 miligramos vía oral 3 veces al día por 10 días. Este es un metaanálisis que encontré de Cochrane, que fue en el 2013, donde compararon las cefalosporinas, los macrólidos, las clindamicinas, la penicilina y la amoxicilina pues, en todos los pacientes. Cogieron 5.000 pacientes, que entre ellos fueron adultos y niños que tenían estreptococo del grupo A. Entonces, lo que encontraron fue que hubo una incidencia de recaída cuando se acompañó el tratamiento con cefalosporinas versus las penicilinas. Fue de 26 versus 46 en 1000 pacientes. Odds ratio de 0.55 y un índice de confiabilidad de 95. Entonces, esto nos quiere decir es que las cefalosporinas de uso amplio pues pueden promover a una resistencia y también pues son muchísimo más costosas que las penicilinas. Entonces, de primera opción siempre van a estar las penicilinas. Y también este artículo lo que nos dice es que, como conclusión también, las tetraciclinas, las fluoroquinolonas no deben usarse en pacientes con faringitis porque puede aumentar su resistencia y también su potencial de fracaso y también aumentar pues los efectos secundarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Pues la mayoría de pacientes con faringitis viral van a mejorar entre esos 5 y 7 días sin un tratamiento específico. Y los pacientes que ya presentan un estreptococo del grupo A, pues van a recuperarse cuando ya les iniciemos el antibiótico en esas 24 a 72 horas. Entonces, por ejemplo, si los pacientes que tienen esa faringitis viral y no mejoran en esos 7 días, pues tenemos que pensar en otras complicaciones alternativas. Debemos pensar como en causas como mononucleosis, como infecciones agudas por VIH, y esos pacientes con estreptococo del grupo A que no mejoran en esas 72 horas y ya le hemos dado el antibiótico, debemos evaluar que tengan complicaciones de pronto ya de tipo supurativas, como un absceso periamigdalino. Y bueno, las complicaciones de esta patología pueden ser, las vamos a derivar en dos, que pueden ser supurativas y no supurativas. Entonces, las supurativas, vamos a tener la otitis media aguda, la celulitis, el absceso periamigdalino, la sinusitis, meningitis, bacteremia, fascitis necrosante, y en las no supurativas vamos a tener artritis reactiva, glomerulonefritis postestreptocócica, fiebre reumática. Y bueno, esta era la revisión del día de hoy.